La medida de turbiedad nos permite evaluar la cantidad de luz que pasa por el agua. Esta es una función de las partículas suspendidas en el agua y el color del agua. Estas partículas de suelo, alga u otros materiales pueden ser muy pequeñas o grandes como para ser observadas a simple vista. Agua con alta turbiedad no es muy atractiva para nosotros, pero para los organismos que viven en el agua, ¿crees que la vida para ellos es mejor en esto o en esto? Aquí está Chris Stepanuk, coordinadora de voluntarios de monitoreo de riachuelos, para contarnos más sobre la turbiedad del agua. Las fuentes de turbidez incluyen la erosión del suelo por lugares de construcción, bancos de arena y tierras de cultivo, desde la escorrentía urbana hasta el excesivo crecimiento de algas y también el movimiento de los sedimentos del fondo por predadores como carpas. La turbidez puede afectar la fotosíntesis en el riachuelo, ya que una gran cantidad de sedimentos bloquean el paso de la luz del sol a las plantas y éstas no pueden hacer fotosíntesis. También afecta a la temperatura del agua, ya que mientras más turbio el sol, calienta cada partícula individual del sedimento en el agua y por lo tanto se calienta el agua más fácilmente. La turbidez afecta a los peces que requieren de su visión para cazar y los sedimentos pueden cubrir las camas de desove. Para monitorear la turbidez vamos a necesitar botas de plástico, hojas de datos y esfero. También vamos a necesitar un balde para poder recoger agua y algo para mezclar el agua recogida y por supuesto vamos a necesitar un tubo de turbidez. El uno tiene una válvula de desagüe como esta en el fondo y la otra no tiene una válvula de desagüe. Los tubos de turbidez no importa del tipo que sean, son hechos de la misma manera. Lo que tienen en el fondo es un disco Secchi, un disco blanco y negro que vas a colocar en el fondo del tubo. Al lado de este hay una marca métrica en la que se mide la altura del agua. Vamos a intentar mirar hacia abajo y ver cuánta agua necesitas poner en el tubo, hasta que ya no se pueda distinguir el blanco y el negro del disco del fondo. Así que preparemos nuestro equipo y vamos a muestrear la turbidez. Cuando estemos haciendo muestreos de turbidez, tenemos que acercarnos al sitio del muestreo río abajo para que no se levante ningún tipo de sedimento, ya que esto puede influir en el resultado. Voy a mostrarles dos formas de muestreo, primero con el tubo de turbidez. Este método lo que vamos a hacer es tomar el tubo, sumergirlo en el agua y llenarlo por completo. A veces es una ayuda llenarlo con la mano hasta el tope. Ahora lo que vamos a hacer es retirarnos del sol y observar directamente hacia abajo, tratando de observar el disco Secchi al final del tubo. Si lo puedes ver con el agua llena hasta el tope, hay que medir la distancia total del largo del tubo y escribir esa información en la hoja de datos. Pero si no se puede observar el disco con el tubo lleno, vamos a soltar poco a poco el agua por la válvula de desagüe y seguir observando hasta que se pueda ver apenas el disco. La otra forma es regar un poco de agua cada vez hasta que se pueda ver el disco al fondo del tubo. Luego se escribe la altura del agua en las hojas de datos. Este procedimiento se repite 2 veces. La segunda forma de colectar la muestra de agua para la turbidez es usando un balde. Este método es preferible si no es posible entrar al estero, ya que el agua es muy profunda o si ha habido una tormenta reciente. Si han colectado su muestra en un balde, la primera cosa que se debe hacer es remover el agua del balde con un palo, para así asegurarse de que todos los sedimentos estén suspendidos. Después hay que llenar el tubo de turbidez con el agua del balde. Luego se hace el mismo procedimiento que realizamos antes, asegurarse de observar el tubo en la sombra, mirar por el tubo hasta el fondo para ver cuándo se puede diferenciar el disco Secchi. Esto se va a realizar 2 veces, cada vez asegurándose de mover la muestra del agua del balde para que los sedimentos estén suspendidos. El resultado final son 2 medidas de turbidez escritas en la hoja de datos. Es necesario sacar el promedio de las 2 muestras, sumarlas y dividirlas para 2. El siguiente paso es convertir ese valor en NTUs, una unidad que es manejada por gente que monitorea agua profesionalmente. Hay un formato de conversión en el reverso de las hojas de datos para transformar los centímetros a NTUs. Para resumir, en el monitoreo de turbidez, se colecta la muestra, se escribe la información en la hoja de datos, se repiten los pasos 1 y 2 y luego se convierten los datos a NTUs. La turbidez del agua es una medida rápida y fácil de hacer en el riachuelo de tu comunidad.
Intenta tomar la medida de turbidez inmediatamente después de una lluvia o tormenta, ya que en estas ocasiones es más común ver un aumento en la turbidez debido al suelo y otras partículas que entran en el estero. Pero recuerden, primero la seguridad. Nunca entren a un estero si los niveles de agua son peligrosamente altos. Si quieren saber más sobre la turbidez, miren la sección de ecología acuática en este DVD.